Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. Decía Atahualpa Yupanqui en alguna oportunidad que la gente de la Puna hablaba bajito porque tenían miedo que el eco los degollara cuando le devolvía la voz. Pero cuando algunos quisieron entre gallos y medianoche cambiar la Constitución y recortarles derechos, cuando la patria está cumpliendo 40 años en forma ininterrumpida con la democracia, ellos levantaron la voz. Y salieron maestros, mineros, amas de casa, estudiantes. El tejido social en su totalidad a la calle, a defender sus derechos, sus sueños, que no les roben la esperanza. Y decidieron no dar ni un paso atrás porque su reclamo es justo, porque ningún gobernante puede pisotear, pasar por encima la voluntad de sus ciudadanos. En democracia, claro, se puede disentir y es bueno, pero ante todo debe primar el diálogo y la participación pública. Jamás avanzar en contra de los derechos de la ciudadanía, mucho menos criminalizar la protesta. Basta de pisotear los derechos de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las amas de casa. Hablemos en esta mañana de los recursos naturales, por ejemplo, el litio. Desde el gobierno nacional se trabaja en un proyecto de ley que promueve la industrialización de este mineral. Cuando hablamos de vectores productivos estratégicos, el objetivo es torcer la inercia de las reglas de juego vigentes. Caso contrario, continuaremos con el extractivismo, que solo ahonda, profundiza la primarización de las exportaciones. Por esto, por la educación, por el cuidado del ambiente, el respeto a los originarios, el pueblo jujeño, con el apoyo de gran parte del pueblo argentino, resiste la represión, mientras Gerardo Morales, gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, a fuerza de balas, palos y piedras, quiere imponer en lugar de consensuar, y el pueblo ha dicho basta. Don Atahualpa, donde se encuentre, le cuento que los pueblos de la Puna esta vez sí levantaron la voz, y a través del eco quizás hicieron que llegue del Atlántico al Ande y de sus quebradas a la Antártida. Y no piensan acallarla ante nada ni nadie porque vienen por sus derechos, por sus sueños, por su esperanza. Y eso no se toca. Radio de Bandera, un impulso federal que une todo un país en una hora de radio. Radio de Bandera, este clásico de cada domingo, busca llevarle contenidos de calidad, dejando un mensaje de reflexión para pensarnos mejores. Radio de Bandera. Somos investigaciones, análisis, información, novedades, pero por sobre todo, buscamos siempre saber el pulso de nuestra sociedad, en sus bondades y en sus problemáticas sociales. Adentro encontré más compañeros que nunca lo hubiese encontrado si no fuese por estar en la calle, por estar en la lucha. Muchos compañeros que ni siquiera sabían que estaban en la lucha porque algunos habían votado a Gerardo y estaban más o menos a favor de la reforma, pero cuando se dieron cuenta de qué se trataba, quisieron salir a la calle a pelearla, a lucharla para que no se aplique, pero bueno. Radio de Bandera, comunicadores y comunicadoras de la patria, amplificando nuestra realidad cotidiana y en cada porción de nuestra patria federal. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy. Jujuy resiste. Radio de Bandera hasta las 11 de la mañana. Vamos a recorrer el país de este a oeste, de norte a sur. Y voy a saludar a mi compañera y amiga Andrea Miranda. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola Pilo, ¿cómo estás? Aquí estamos en este domingo tempranito, acompañando, por supuesto, llegando a cada rincón de la Argentina y hoy nos convoca nuevamente la provincia de Jujuy, el pueblo de Jujuy, porque es necesario seguir hablando de la situación que vienen atravesando de larga data, pero situación que, digamos, conformó un combo y explotó, podríamos decir, hace poco más de una semana. Más de una semana de cortes, manifestaciones y represión brutal en la provincia de Jujuy. Lo que detonó, lo que encendió la mecha fue la reforma constitucional de Gerardo Morales. Vimos y escuchamos en todos estos días los relatos de la represión brutal una y otra vez, pero también vimos las solidaridades de cada punto del país, con movilizaciones, con pronunciamientos, en Argentina y en el exterior, los ojos puestos en esta provincia del norte de nuestro país. Ese combo de demandas sociales largamente insatisfechas que explotó con esta reforma parece comenzar a perder fuerza por el llamado a negociar con cada uno de los sectores. Una podría imaginar que arreglar el tema salarial es lo menos costoso a dar marcha atrás una carta magna que, como diría un profesor, tiene olor a litio. El gobierno de Jujuy propuso un mínimo salarial docente de 200.000 pesos. A pesar de retornar a las aulas, no van a dejar de lado de la demanda por el rechazo a la reforma. Otro de los espacios de paro convocado a paritarias es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, que no aceptó la oferta del gobierno provincial, hizo una contrapropuesta. Esta reunión pasó a cuarto intermedio y otros sectores estatales ya habrían aceptado. Todos sostienen que van a seguir sosteniendo el rechazo a la reforma constitucional, pero que vuelven a la actividad. El presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar y promover las acciones de inconstitucionalidad de varios artículos que están allí en la reforma votada en Jujuy. El proceso y el contenido de la reforma presentan graves afectaciones a los principios constitucionales, porque es una reforma hecha con un procedimiento contrario a los principios básicos internacionales, como por ejemplo la consulta previa a todas las comunidades. Se está analizando y una vez que concluya ese análisis jurídico, se van a tomar las medidas necesarias para evitar el avasallamiento de los derechos de todos los jujeños y garantizar, como tiene que ser, el cumplimiento de la Constitución Nacional en todo el territorio. Allí, en la provincia, está el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y varios organismos de derechos humanos. El CELS denunció las graves irregularidades del Ministerio Público durante la represión en Jujuy, porque no se controló el accionar violento de la policía, se convalidaron detenciones claramente arbitrarias y excedieron todos los plazos de detención de las personas que estaban detenidas. También una delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura estuvieron relevando esta situación, la represión a los manifestantes. Y en el medio de todo esto, los comuneros indígenas resolvieron reforzar los cortes de ruta de manera indefinida hasta lograr la anulación de la reforma de la Carta Magna Provincial, porque entienden que la cuestión de fondo es el tema de la tierra, la disponibilidad de la tierra y el litio de fondo. Por supuesto que en esta semana, al ser elegido Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente, toda esa realidad que les cuento del pueblo jujeño se comienza a medir también en tiempos de campaña. Y allí están los pueblos originarios que continúan resistiendo, como hace más de 5 siglos. 5 siglos igual, escribió nuestro querido León Gieco. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Radio de Bandera. Y allí están los pueblos originarios, claro que sí. Y allí vamos por la 40 desde el sur y llegamos a la hermosa Tacita de Plata, llegamos a Jujuy para decirle buenos días a nuestra compañera Mariana Mamaní. Hola, ¿cómo estás, Pilo, Andrea? Muy buenos días.
bueno, así como lo relataba, ¿no?, en este editorial, Jujuy atraviesa todo este conflicto, ya vamos a cerca de 20 días de este conflicto social, si bien la lucha de los docentes, parte de los docentes ayer aceptaron, ¿no?, este pedido de aumento salarial. Hoy se va a definir con los docentes primarios y, por supuesto, la lucha que sigue resistiendo, ¿no?, en las rutas, que son las comunidades indígenas que han fortalecido, ¿no?, después de lo que se vivió el sábado pasado en Purmamarca con la represión, el martes con esta represión salvaje en la legislatura de la provincia, acá en la capital jujeña. Eso sigue marcando, ¿no?, el eje, seguir resistiendo a pesar de lo que viene haciendo, ¿no?, el gobierno de la provincia de Jujuy, denunciado, y sobre todo con los testimonios que son impresionantes, ¿no?, escuchar, a ver, la tortura que han padecido varios detenidos, ¿no? Cuesta también empezar a escuchar las palabras, ¿no?, de mujeres, hombres que han salido golpeados, torturados, con miedo, y es lo que está instalando el gobierno de la provincia de Jujuy con el terror, ¿no?, con camionetas sin identificación, con argumentos del jefe de la policía que sostiene que las empresas han colaborado desinteresadamente a este gran operativo que ha reprimido, ¿no?, a muchos jujeños y jujeñas. Así es que la verdad que el conflicto en Jujuy es bastante grave, y están también, como decían también, que ha llegado, ¿no?, esta delegación de derechos humanos, esta misión a relevar las denuncias de los compañeros y, por supuesto, trazar con la gravedad y la violencia institucional que viene ejerciendo el gobierno de la provincia de Jujuy, no solamente con lo que pasó esta semana, sino desde que asumió su primera gestión Gerardo Morales. Ahora los invito a escuchar a Lorena Cruz, una de las integrantes de la CORREPI, que está realizando desde el miércoles pasado, están realizando, ¿no?, el relevamiento de denuncias y, por supuesto, escuchando la gravedad de lo que se está tratando en la provincia. Los escuchamos. La idea nuestra no es tanto tener comunicación con el Estado, sino que tener comunicación con el pueblo. Que el pueblo sepa que tiene un lugar como para hacer denuncia, que el pueblo sepa que nosotros no somos infiltrados. Quiero aclarar eso porque están diciendo que hay muchos infiltrados, que vinimos de Buenos Aires como infiltrados. De ninguna manera, nosotros venimos trabajando esto de hace mucho tiempo. Ayer compañeras nos contaban que hace 8 años que son perseguidas, hasta con multas municipales. De todas maneras, no solamente lo físico, sino lo psicológico. El grado de miedo que hay de denunciar no es solamente por los golpes, sino que después son reprimidos, les piden hasta documentaciones inexistentes. Entonces, lo que vamos a hacer es recaudar, que el pueblo jujeño sepa que nosotros estamos recaudando las denuncias para después ver, de hacer un informe y elevarlo a tanto las organizaciones que hacen este tipo de denuncias en conjunto. Como medida por ahí de prevención, que cuando son detenidos griten su nombre, que digan su nombre y si se puede en ese momento decir su DNI para que el compañero que esté, se retenga el nombre. Entonces, en el caso después de tener que buscar, sepamos a quién estamos buscando, porque como las distancias son difíciles, por ahí la familia no está en ese lugar, entonces por ahí no se sabe que esa persona desapareció, que está detenida. Entonces lo que por ahí un compañero que esté al lado puede tomar los datos, y esos datos son necesarios para saber quién está detenido. El grado de miedo que tienen, porque no solamente que fueron golpeados, sino que amenazados. Entonces luchar contra ese miedo también es un tema del Estado que está generando una coacción. Jujuy es la prueba hoy de ver cómo avanzan contra el pueblo. Bien, ahí le escuchábamos a Lorena, ¿no?, con esta gravedad de lo que se registra en la provincia de Jujuy, y pasan los días y esto se profundiza. Quizás las comunidades también determinen, ¿no?, viajar a Buenos Aires para pedir ayuda, porque necesitamos una decisión política para decirle no a esta reforma de la Constitución que se sancionó, se juró a espaldas del pueblo. Seguimos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Mariana, querida, te mandamos un abrazo enorme a vos y a todo tu querido pueblo jujeño. Muchas gracias. A ustedes por estar presentes, ¿no? Espero que este tema también siga en la agenda nacional. Muchas gracias.
Gracias. Ahí estábamos charlando con Mariana Mamani de Nacional Jujuy, Pilo. Así es, y cuando pasaron 19 minutos en este radio de bandera, el gusto enorme de saludar a don Adolfo Pérez Esquivel. Buenos días, ¿cómo está Adolfo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Veo que sí continúan los problemas en Jujuy. Así es, y sabe que estaba viendo que le quiero aclarar, le quiero contar a nuestra audiencia de Radio de Bandera que usted manifestó con antelación que en caso de que se aprobara velozmente esta reforma constitucional en Jujuy, no solo estarían violando derechos que los pueblos han conseguido con esfuerzo, con lucha, sino que lo peor, va a constituir un pésimo precedente para el presente y futuro del sistema democrático. Pero usted lo dijo antes de que esto suceda. Mira, nosotros estamos siguiendo muy de cerca, incluso se encuentran ahí en Jujuy mi hijo mayor, Leonardo, y una de las abogadas del Serpaj, que hace varios días que permanecen ahí, reuniéndose con los docentes, con los pueblos originarios, y vamos a lanzar una campaña internacional para denunciar lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Me he comunicado con el presidente de la Nación para ver si es posible una intervención federal, pero lo que pasa, esto tiene que pasar por el Congreso, y el Congreso, la mayoría la tiene el PRO, que apoyan todas estas barbaridades de Gerardo Morales, la Patricia Bullrich, Larreta y todo el PRO, apoyan estas medidas represivas de Gerardo Morales. Esto nos retrotrae a la época de la dictadura, y también con unos antecedentes graves que ustedes conocen, que están utilizando vehículos para la represión de empresas privadas. Esto va a llevar a una denuncia penal, porque esto recuerda lo que fue en Ledesma con Oblaquier, de utilizar los vehículos de la empresa para reprimir durante la época de la dictadura. Entonces, esto es grave, es un descontrol total, y vamos a ver qué podemos avanzar desde lo judicial. Se han presentado habeas corpus que fueron rechazadas por la justicia jujeña. Entonces, aquí el pueblo de Jujuy está en un estado de indefensión frente a la violencia desatada desde el gobierno y por la policía. Hemos tratado y hemos pedido al gobierno de no enviar fuerzas federales. Ahora tuvo que intervenir la gendarmería por los cortes de ruta, sin reprimir a la gente, por orden judicial. Entonces, estamos frente a un panorama muy incierto, y le hacemos llegar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo jujeño. Y Adolfo, lógicamente que esto vamos a que trascienda a nivel internacional. Sí, te escucho. Adolfo, ¿cómo le va? Andrea lo saluda. Andrea, sí. ¿Cómo Un estás? gusto. Bien, muy bien. Nuestro país tiene una larga historia, lamentablemente, de tener que ir al exterior, digamos, al ámbito internacional, a denunciar violaciones por los derechos humanos en diferentes épocas de nuestro país, ¿no? En las épocas más oscuras. Así es, sí. ¿Cómo funciona, digamos, ese efecto, digamos, o qué es lo que se gana cuando esto se visibiliza a nivel internacional? Bueno, hay varias instancias. Uno, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, que ya se han pronunciado. Pero después está el Consejo de Europa, y hay muchas organizaciones en Europa solidarias con los pueblos de América Latina, tanto en Francia como Alemania,
nosotros estamos sacando comunicados que les llegue y comiencen a conocer qué está pasando en nuestro país. Si bien tenemos un gobierno democrático, mira, el problema central de todo esto lo voy a tratar de sintetizar. La reforma constitucional del año 94, pensamos que el país iba a tener una estructura federal. Lamentablemente esto no es así. Tenemos gobiernos feudales. Y estos gobiernos feudales no solo que se apropian de la provincia, sino que después quieren hacer negocio con los recursos que son del pueblo y no de los gobiernos. Como por ejemplo el litio, el petróleo, la megaminería. Entonces, Morales lo que quiere es hacer borrar a los pueblos originarios, silenciar las protestas sociales para poder hacer negocios. Eso es el eje de esto. Yo me acuerdo, ustedes recordarán al obispo Jaime de Nevares, ¿no? Claro, Sí. que sí. De Neuquén, un gran hermano, amigo, un luchador de siempre. Él fue elegido constituyente para la reforma constitucional del año 94 y me decía, tenés que venir a acompañarme. Y yo dije, Jaime, eso no lo voy a hacer porque la reforma constitucional es un arreglo entre Menem y Alfonsín y esto no es viable. Ustedes saben que él renunció en un momento a ser constituyente. Entonces me tomé un avión y lo fui a ver a Neuquén. Y le digo, decime, Jaime, ¿por qué renunciaste? Nunca escuché con tanta claridad la definición del por qué. Y caminaba así en su despacho, en el obispado, me dice, mira, renuncié porque eso era como fumar un cigarrillo encendido por las dos puntas. Esa fue la definición del obispo. Y yo no puedo traicionar al pueblo que me votó. Bueno, así salió. Las consecuencias las tenemos ahora, que los recursos en cada provincia se utilizan arbitrariamente, que son feudos medievales, esto diría así. Y que Gerardo Morales es un ejemplo del uso y el abuso del poder. Entonces vamos a realizar que esto se visibilice y que el gobierno nacional también tome medidas sobre la coparticipación de la provincia. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero sí les puedo asegurar que estamos trabajando permanentemente. Ustedes saben que el secretario nacional de Derechos Humanos estuvo en Jujuy, trató de reunirse con el gobernador, con los jueces, no aceptaron su participación, pero sí pudo ver a los presos. Tengo entendido, y no sé si ustedes tienen mejor información que la que me llega, que no solo hay 60 presos, sino que hay 80 presos en comisarías no declarados. Esto yo todavía no lo tengo formalizado, pero sí me han comunicado esa cifra. No sé si ustedes tienen mejor información. Igual que usted, no lo tenemos formalizado, pero sí tenemos conocimiento de lo que está marcando usted, Adolfo, y queda demostrado sin ninguna duda con todo esto que usted nos está enumerando tan claramente, que en este caso en Jujuy queda demostrado una vez más que los tiempos políticos no son los tiempos de la gente, ¿no? No. Yo creo que la gravedad de esto habrá que pensar en una acción judicial contra el gobernador, porque no puede reprimir al pueblo, perseguirlo con total impunidad hasta el día de hoy.
este hombre, no sé, que los radicales reaccionen, porque no puede ser que el partido de Irigoyen, de Alfonsín, esté actuando de esta manera. En fin, desde ya les doy toda la solidaridad y el apoyo y seguimos trabajando vamos a ver qué medidas podemos recurrir para parar la represión. Yo le he mandado una carta abierta al gobernador pidiéndole una mesa de diálogo, ni siquiera contestó. No quiere el diálogo, quiere seguir forzando a través de la represión. Eso es lo grave, y ¿no? esto no puede ser, esto es lo grave. Esto afecta no solo a Jujuy, nos afecta a cada uno y una de los argentinos. Adolfo, muchísimas gracias por charlar con nosotros en esta mañana en Radio de Bandera para todo el país. Le mandamos un abrazo enorme. Bien, le doy un fuerte abrazo y le deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Hasta pronto. Gracias. Ahí estábamos charlando con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y ahora nos vamos a ir, seguimos con más, por supuesto, entrevistados, Pilo, en esta mañana, en este caso una entrevistada, la ministra de Trabajo, está en línea Kelly Olmos. Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en principio, bienvenida a Radio de Bandera. Muchas gracias por atendernos y un poco para actualizar, ¿no?, la información de cómo está la situación de los trabajadores puntualmente allí en la provincia de Jujuy. Mirá, nosotros tal como nos comprometimos, elaboramos un análisis crítico de la reforma constitucional en relación a los derechos que establece nuestra Constitución Nacional en defensa del trabajo, como son el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, y también en relación a la defensa del patrimonio de los pueblos originarios, que por convenio 169 de OIT, que tiene carácter legal en la Argentina, es decir, que está incorporado como norma constitucional, corresponde siempre la consulta previa antes de normar cualquier regulación que pudiera afectar sus patrimonios. Así que eso nosotros lo elaboramos y ya creo que fue el mismo miércoles, se lo giramos al presidente con copia al ministro de Justicia, que es quien tiene que coordinar toda la presentación ante la Corte Suprema por inconstitucionalidad. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días. Buenos días. Indudablemente, esta reforma que se quiere hacer en Jujuy contradice derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, ¿no? Tal cual. Que se han incorporado a la reforma del 94, como usted decía, que hay pactos internacionales, y bueno, y contradice esta reforma que acaban de hacer en Jujuy. Exactamente. Además contradice el artículo 14 bis, que establece el derecho de huelga explícitamente, de manera que transformar derechos laborales en posiciones, digamos, judicializables desde el punto de vista penal, como lo hace ya el Código Contravencional de Jujuy, y lo intentaron instalar en esta Constitución que aprobaron entre gallos y medianoche, claramente es contrario a estas disposiciones constitucionales. Ministra, de declararse inconstitucionales estos artículos de esta reforma, ¿cómo sigue el proceso? Si la Corte los declarara inconstitucionales, dejan de tener vigencia. ¿Y se tiene que llamar a una nueva convención? No, queda una Constitución sin esos artículos en primera instancia. Claro, esos artículos que... exactamente. Así que bueno, hay que esperar... Los que la Corte declare inconstitucional, claro, quedan excluidos del texto vigente, digamos.
Y por supuesto, si la Corte eso no lo hiciera, yo entiendo que hay que seguir apelando a los niveles, a otros niveles supranacionales, ¿no?, de derechos. Claro, pero estaría pasando por encima de la Carta Magna de todos los argentinos. Bueno, pero Ese es el tema, ¿no? Digamos, usted sabe que tenemos diferencias de criterio muy fuertes con la Corte. Ninguna duda. Ese es el tema, ¿no? Ahora cuando Morales, cuando Juntos por el Cambio hablan de paz social, se han olvidado de las reglas básicas de la democracia, ¿no? Del diálogo, del consenso, de los acuerdos. Ellos intentan instalar una falsa contradicción, que es orden o conflicto. Y nosotros creemos que todos los argentinos aspiramos a vivir en orden y en paz social, pero que no tiene que ser producto de la represión, sino, como usted bien lo señala, de el diálogo y el acuerdo, que son los instrumentos en la democracia para que una sociedad pueda evolucionar. Entonces, ocultar los conflictos, instalando una represión por parte del Estado sobre aquellos que tienen derecho a peticionar y tienen derecho a expresar su disconformidad, es la verdad romper condiciones mínimas del pacto democrático que entendíamos vigente en estos 40 años de continuidad democrática. Ninguna duda. Ahora lo que el pueblo jujeño le exige es que esta reforma caiga, no algunos artículos, sino que caiga en su totalidad. Lo que pasa es que lo que realmente me parece que hiere la sensibilidad de toda persona que sea intelectualmente honesta es que una reforma constitucional, que es una pieza central en cualquier ingeniería de tipo legal, se pueda resolver en 48 horas entre gallos y medianoches de una aprobada a libro cerrado. Una ley de esta magnitud, porque es una supraley a nivel jurisdiccional de Jujuy, necesita un debate transparente, abierto, participativo. Es decir, no se puede aprobar una constitución en estas condiciones. Pero sin ninguna duda. Adelante, Andrés. Ministra, sí, ¿y cómo enrarece, no, toda esta situación la precandidatura de Morales, ¿no? Ahí pensamos, bueno, en los tiempos que se tome la Corte para definir la inconstitucionalidad de estos artículos, bueno, y varias cuestiones más. ¿Cómo lo ve? Y yo creo que Juntos por el Cambio intenta dar una señal a la sociedad de cómo piensa gobernar. Piensan, digamos, en una destrucción muy rápida de derechos. Siempre el tema de los derechos laborales está en su mira, no con la excusa que ellos siempre proclaman y es que van a facilitar la creación de trabajo, sino por el contrario, para facilitar la maximización de ganancias por parte de algunos grupos concentrados que terminan afectando al resto de la estructura económica, porque en la medida en que empobrecen a los trabajadores, necesariamente empobrecen al conjunto de la sociedad, y que esto lo van a imponer por la vía de la represión. Como le decían a Rodríguez Larreta, que él era del bando de las palomas, claro, por el cambio ahora se quiere rodear de halcones para demostrar que en realidad pareciera estar a la derecha de la propia Patricia Bullrich, que por el contrario aspira a un voto ahora más al centro, entonces se rodea de sectores más ligados a la Unión Cívica Radical. Pero realmente hay que entender que, digamos, más allá de los matices, Juntos por el Cambio tiene un solo proyecto, el que expresó Macri, que es hacer lo mismo que nos llevó en el 2019 a una pérdida de 250.000 puestos de trabajo y más del 25% de la capacidad adquisitiva de los salarios, a endeudarnos con el exterior de una manera atroz solo para financiar especulación y fuga, y a traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional como gendarme de intereses
que no van a hacer otra cosa más que afectar el interés común del conjunto de la sociedad argentina. Entonces, lo que están haciendo es mostrando que eso lo quieren imponer a toda costa por la vía de la represión. Y Morales está usando lamentablemente este conflicto con Jujuy para mostrar cuál es el método que pretenden aplicar, supuestamente para aplicar un orden, vuelvo a decir, es el orden de los cementerios, el orden donde el rico tiene todos los derechos y los pobres solo tienen el derecho de morirse de hambre. Quieren en su génesis quitar derechos, sin ninguna duda, ¿no? Es así. Ministra, ha sido un placer compartir Radio de Bandera con usted en esta mañana. Muchísimas gracias. A disposición, ¿eh? Ahí estábamos con la ministra de Trabajo de nuestro país, Raquel Cecilia Kirchner de Olmos, Kelly Olmos, como se la conoce. Seguimos, Andrea, transitando esta mañana, este Radio de Bandera hasta las 11 y vamos a saludar a nuestro compañero, nuestro colega Saúl Gercovici. Saúl, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos en todo el país escuchando este Radio de Bandera, incluida seguramente en Jujuy, en su ciudad Palpalá, donde fue reprimida la docente Patricia Guzmán. Ella fue, insisto, una de las primeras personas manifestantes que fue reprimida, estuvo con la posibilidad cierta de perder un ojo, así que vamos a escucharla a Patricia Guzmán y mandarle un fuerte abrazo aquí desde Radio de Bandera. Nuestras infancias, mis niños me mandaron muchos saludos, las familias apoyando, enojados con todo lo que está pasando, mis niñas preocupadas y yo simplemente les dije que estoy bien, que todo esto va a pasar, que pronto nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en la escuela donde tiene que ser, y decirles que la violencia nunca va a ser la respuesta y la solución a nada. Ese es el mensaje de Patricia Guzmán, que como docente de cuerpo y alma, más allá de la represión, sigue manteniendo este mensaje que es el central de la protesta en Jujuy contra esta reforma salvaje como la represión. Un abrazo, compañeros, hasta luego. Un abrazo grande, Saúl, y ahí nos vamos desde Comodoro Rivadavia, desde el U4, donde escuchábamos al compañero Saúl Gercovici, a Nacional Tucumán, a saludarla a Marité Gramajo. ¿Cómo te va? Hola Andrea, buen día Pilo, buen día colegas, buen día para todo el país. Hoy vamos a compartir las voces de dos referentes tucumanos analizando el conflicto social que se ha desatado en Jujuy. En primer lugar, contamos con el análisis de Mauricio Formoso, que es un destacado politólogo de nuestra provincia. Él nos habla sobre el actual panorama jujeño y en torno a la figura de Gerardo Morales. La realidad es que está en un momento convulsionado la provincia de Jujuy. La realidad es que Morales ha ganado recientemente las elecciones, el Delfín de Morales ha ganado recientemente las elecciones. ¿Por qué gana las elecciones, pero a su vez desata un conflicto social? Bueno, esto tiene que ver cuando uno cree que ganar elecciones por buena gestión o por buena administración del Estado significa creerse el dueño de todo, ¿no? Significa creer que uno puede transgredir y avasallar derechos de todos. Y bueno, esto no es así. El pueblo jujeño lo ha demostrado y se ha salido a manifestar en las calles. Y lo que se espera para las próximas horas, para los próximos días, es que la tensión vaya reduciéndose con los canales de diálogo que se han abierto y con, obviamente, un Gerardo Morales que tiene que empezar a mostrarse como precandidato y a recorrer el país y no puede tener a cuestas, no puede tener a rastras un conflicto en su propia provincia. Contundente, Mauricio Formoso, sobre las aristas del poder y el avasallamiento de los derechos de toda una comunidad. Y son las comunidades originarias las que se ven diezmadas, sobre todo en sus derechos. Y por eso es que quisimos también consultar con Florencia Sabaté. Ella es referente del área de comunicación de la Fundación Mujeres por Mujeres, quien nos dice esto sobre los pueblos indígenas de Jujuy. Si nosotros hablamos en términos interseccionales, la interseccionalidad es la superposición de vulnerabilidades, entonces los pueblos indígenas tienen la vulnerabilidad de ser indígenas, más las mujeres indígenas, y es indefectible la movilización, ¿no?, cuando los derechos son avasallados. Entonces,
también nos permitamos retrotraernos a la desigualdad de fuerzas que conlleva una represión con todas las armas del Estado, ¿no? ¿Por qué se dan las cuestiones que se dan y la vinculación ancestral entre esos cuerpos y esa tierra? Porque la interculturalidad exige también entender de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo, ¿no? Que es uno de los bastiones sobre los cuales se sostiene la colonialidad que todavía existe en Argentina. Entonces, nuestro capitalismo salvaje hace que el litio valga más que las vidas. Y ahí es donde termina la cuestión. Pero no entendemos que los pueblos originarios, según el consenso de Montevideo, establece que todos los estados en los cuales hay comunidades originarias tienen que respetar los derechos de aquellas comunidades indígenas, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, pero también los derechos a una vida libre y digna, ¿no? Entonces, digo yo, ¿de qué vida digna hablamos cuando se manda a levantar esos campamentos porque el litio vale más que una vida, ¿no? Desconociendo que para todas las comunidades originarias y campesinas, el cuerpo está ligado a la pacha. Colegas, desde Tucumán y desde Radio de Bandera, un abrazo de solidaridad y acompañamiento al pueblo hermano. Resiste Jujuy, resiste Jujuy. Abrazo para todos. Un abrazo, Marité Gramajo, así entonces de Nacional Tucumán, y el encuentro ahora es con la música. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Te repito siempre que mientras alguien no ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. 47 minutos han pasado de la hora 10, Radio de Bandera, y vamos a continuar transitando esta propuesta como lo hacemos habitualmente hasta las 11 de la mañana. Y hay un órgano muy importante que tiene el Estado, que tiene una facultad de inspeccionar, de monitorear cárceles, comisarías, instituciones de salud mental y de contexto de encierro, pero sin necesidad de mediar autorización y ni planificación. Esto es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Entendemos la confidencialidad de la información, pero allí estuvo también, y su titular es Alejandra Mumbach, a quien es un placer saludarla en esta mañana. Alejandra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Como lo mencionabas, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura es el órgano rector, ¿no?, ante todos los organismos nacionales, y en el caso particular de mi persona, soy comisionada electa y formé parte de la delegación que visitó e inspeccionó, monitoreó la provincia de Jujuy el día miércoles y jueves, ¿no? Ante los hechos acaecidos de público conocimiento. O sea, estuvimos, llegamos el miércoles 21 a la mañana muy temprano, y bueno, y todo el 21 estuvimos afectados, ¿no?, a este monitoreo,
ese primer día específicamente. Fuimos a Alto Comedero, donde pudimos ver la situación de todas las personas que habían, y relevar, ¿no?, la situación de todas las personas e entrevistar que habían sido detenidas en las protestas, en las distintas circunstancias que se dieron en la provincia, tanto el día sábado como el día martes. Y el día 22, hicimos varias reuniones institucionales que fueron muy importantes, y también fuimos hasta Pulmamarca para tomar testimonio de las personas que habían participado en estas manifestaciones. Alejandra, ¿cómo le va? Andrea la saluda, un gusto. Un gusto. En líneas generales, sabemos que, todas estas, todo este relevamiento es, por supuesto, confidencial, pero en líneas generales, ¿nos puede contar un poco qué es lo que se han encontrado? Bueno, nosotros el primer día nos encontramos con 60 personas que todavía permanecían detenidas en Alto Comedero y pudimos entrevistarlos a todos. En eso debemos decir de que tuvimos un acceso directo, no hemos tenido ninguna traba dentro de la provincia para poder realizar estos monitoreos, por más de que sabemos que la ley así lo indica, pero a veces tenemos algunas dificultades. Bueno, en este caso debemos decir de que eso no ocurrió. Hemos podido entrevistar a 46 varones, a 9 mujeres y a 5 jóvenes adultos ese primer día que estuvimos, y poder constatar cuáles eran sus relatos, la situación en que se encontraba. También viajó la delegación con un médico, que para nosotros eso es muy importante porque pudieron ser revisados, ahí se pudo determinar, ¿no?, las circunstancias más acuciantes de tener una mayor seguimiento médicos y cuáles no. Bueno, para nosotros eso fue muy importante. Han podido hablar en confidencialidad, o sea que hemos podido realizar las entrevistas como nosotros normalmente las realizamos, así que nos hemos traído un buen material como para poder seguir trabajando, pero creo que de lo más importante de todo esto fue de que las reuniones que se realizaron el día posterior, o sea el 22, donde se pudo tener una reunión con la Defensoría, también se mantuvo una reunión con el fiscal general, hablando específicamente del derecho a protesta y otras cuestiones específicas. Se logró de que nosotros, cuando nos estábamos retirando de la provincia, se estaba dando libertad a todas las personas. Bueno, que creo que eso era uno de los principales objetivos que teníamos en el momento de arribar a la provincia. Claro, ya lo que tenemos, la última información que se tiene es que ya se encuentran en libertad 90 personas imputadas por los incidentes. En su totalidad están liberadas, pero tendrán que enfrentar ahora, continuará la actividad de la justicia la próxima semana, ¿no? Exactamente, eso sí, eso tiene una continuidad, pero lo que nosotros considerábamos urgente era lograr la libertad de todas estas personas. Ya habían pasado las 48 horas, que consideramos que era el término prudencial, que podían permanecer todavía dentro de un servicio penitenciario. No estaban, eso debemos aclarar, junto con el resto de las personas que estaban privadas de su libertad, sino que estaban en un sector de aulas. Hay 4 aulas, hay un salón que es un Zoom, y hay hay en Alto Comedero, y esos eran los espacios físicos en el que fueron recluidas, digamos, o puestas a disposición de la justicia estas personas. No estaban con el resto de los internos del penal, pero igualmente considerábamos que este tipo de imputaciones, que todavía no habían sido imputados, debemos decirlo, todavía no tenían ninguna imputación, podían sin ningún tipo de problema esperarlo, ¿no?, en libertad. Y creo que fue lo que primó después de las reuniones que hemos tenido con las autoridades pertinentes, y hemos subido al vuelo sabiendo de que todas estaban en libertad, y todo esto continúa. Esto recién fue el primer paso, pero creemos que fue altamente positivo en ese sentido, ¿no? Con respecto a este dato que teníamos más temprano de los detenidos en las comisarías, ¿continúan? ¿Cuántas personas hubo detenidas en las comisarías? Bueno, nosotros no pudimos relevar, lo que nosotros inspeccionamos no encontramos en comisaría.
hicimos un relevamiento y todas las personas que estaban detenidas estaban en Alto Comedero. Ya habían sido liberadas las del día sábado, por eso es que nosotros decimos que cuando nosotros llegamos a la provincia había un total de 60 personas presas. Las primeras, las que habían estado el día sábado ya no estaban en ese momento detenidas. Sí nos pudimos entrevistar con todos ellos porque nosotros fuimos hasta Purmamarca, bajó gente que vive en Maimará, gente cercana también a Tilcara. Bueno, o sea, nosotros al otro día, o sea, el 22 fuimos a Purmamarca y hicimos muchísimas entrevistas. No te puedo decir exactamente la cantidad de entrevistas que realizamos porque nos dividimos en grupos y ahora estamos completando toda esa documentación, pero sí entrevistamos a muchísimas personas, algunas que habían recuperado la libertad de las manifestaciones del día sábado y otras que no habían sido detenidas, pero que se han presentado para contarnos, relatarnos las situaciones en las cuales han padecido y también algunas dificultades que han tenido, por ejemplo, para poder ser atendidas en distintos hospitales de la zona ante el requerimiento de las heridas que habían recibido, por ejemplo, por balas de goma que fueron, según sus relatos, tiradas a muy corta distancia, muchas personas con afecciones en los rostros, bueno, una serie de situaciones verdaderamente complejas que estamos relevando y a la vez viendo las acciones que va a tomar el comité. Como bien lo mencionaban ustedes, nosotros hacemos un informe preliminar que va a ser remitido a las autoridades. Ese informe es confidencial, pero seguimos todos los protocolos que demandan este tipo de intervenciones. También hemos sido recibidos por el gobernador de la provincia, eso también quería comentarles. Hemos sido recibidos, bueno, y hemos tenido una charla con él. Bien. Alejandra, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Alejandra Mumbach, ella es del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y ahora nos vamos a ir para Nacional La Quiaca porque allí está nuestra colega Antonella Gurrieri. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Acá estamos siguiendo cada lucha que se está dando desde las distintas comunidades, de los docentes, los que están pidiendo el no a la reforma. ¿Cómo están las cosas hoy, domingo? Hoy están bastante tranquilas. La paritaria docente ha tenido una oferta del gobierno provincial. Los gremios de los niveles medios y privados han aceptado la oferta del gobierno, que es un 62.000 pesos al básico y un de bolsillo 200.000 pesos el que inicia, ¿no es cierto? Falta hoy la definición del gremio de ADEP, que sería de primaria y nivel inicial. Pero está muy tranquilo. Lo que sí se mantiene son los cortes en todo lo que sería la zona norte, que es Purmamarca, La Quiaca, Abrapampa, pero ese es el reclamo por el no a la reforma, ¿sí? No por paritaria salarial. Digamos que los que continúan en las rutas son las comunidades, digamos, los pueblos originarios. Claro, lo que continúan en las rutas son las comunidades que están teniendo, hay que entender este conflicto que estamos teniendo en la provincia de dos maneras, ¿no es cierto? Primero, una política, que es la necesidad de Gerardo Morales de ser candidato a vicepresidente y necesitaba rápidamente la reforma constitucional porque había un artículo en la anterior constitución provincial que le prohibía ser senador en caso de no llegar a ser el candidato a vice de Larreta, que hoy ya lo tenemos confirmado. Él apuntaba a ser el senador de la provincia. Entonces necesitaba sí o sí sacarla antes del día de ayer a la reforma nueva para poder ser competencia y no quedarse sin nada. Y del otro lado tenés la parte económica, que es los acuerdos que tiene Gerardo Morales con las distintas empresas litieras para llevarse los recursos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el conflicto de las comunidades, que hoy se estarían quedando en manos del Ejecutivo, que ha ganado la gobernación en las últimas elecciones,
todas las tierras y los recursos naturales donde están asentadas las comunidades aborígenes. Claro, perfecto. Bueno, Antonella, seguiremos muy de cerca, como lo hacemos a diario, y hoy en particular en este Radio de Bandera. Te agradecemos toda la información, un abrazo grande a ti y bueno, y a todo el pueblo. No, gracias a ustedes y a todas las emisoras de Radio Nacional que han estado siguiendo desde el primer día todo este conflicto y han estado acompañando y llevando la información con la mayor altura que se ha visto a nivel nacional. Muchísimas gracias. Así entonces, Antonella Gurrieri desde Radio Nacional La Quiaca, Andrea, y ya ha llegado la hora de empezar a despedirnos, compañera. Nos despedimos, Pilo, estuvimos trabajando esta mañana un domingo más para llegar con la información, con el análisis, con los testimonios, con los protagonistas y las protagonistas también a cada rincón de la Argentina. Será hasta el domingo que viene, Pilo. Hasta el domingo que viene, a ti, a todo el equipo, a toda la audiencia. Esto ha sido Radio de Bandera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Te repito siempre que mientras alguien